A todos les deseo una gran noche. Bueno, una pregunta extraña. ¿De quién es Crimea? Es una pregunta extraña tanto para los ucranianos como para los rusos. De repente volvió a aparecer en el horizonte. El asunto es que resulta que mientras todo este lío sigue, la guerra antes de esto, durante 10 años en el Tribunal de La Haya, se estuvo considerando la cuestión de Crimea, de quién es. Y de repente tomaron una decisión y es bastante interesante. Vamos a ver antes de empezar. Antes de empezar, les sugiero que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, para que puedan recibir noticias interesantes de primera mano. Bueno, vamos, miren. Rusia y Ucrania estuvieron en juicio durante 10 años en La Haya por sus derechos sobre las aguas alrededor de Crimea. Al final, el tribunal tomó una decisión que en Moscú ya llamaron un fracaso en el intento de disputar la soberanía de la Federación Rusa sobre la península. ¿De qué se trata? El 15 de junio, el Tribunal Permanente de la Corte de Arbitraje en La Haya anunció la decisión sobre el arbitraje entre Rusia y Ucrania por los derechos del estado costero que duró 10 años en el estrecho de Kerch, el mar de Azov y las aguas del Mar Negro alrededor de Crimea. Ucrania presentó una demanda solicitando que el tribunal reconociera a Rusia culpable de violar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y la obligara a pagar compensaciones. Pero no se logró obtener una decisión clara del arbitraje. ¿De qué se trataba la disputa? Ya en 2016, Ucrania remitió la disputa al tribunal arbitral. Esto sucedió después de que Rusia introdujera una serie de actos normativos aplicados al territorio anexado. Ucrania solicitó resolver lo siguiente. Primero, determinar que después de la anexión, las acciones de Rusia en las aguas alrededor de Crimea y en la bahía de Kerch violan los derechos de Ucrania como estado costero en sus zonas marítimas, es decir, en su mar territorial y zona contigua, así como en la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Las plataformas continentales, ¿de qué se trata esto? Kiev acusó a Moscú de violar la soberanía, los derechos soberanos y la jurisdicción exclusiva en relación con la exploración, el desarrollo de petróleo y gas, la pesca y así sucesivamente. En segundo lugar, Ucrania pidió al tribunal que estableciera que Rusia está violando los derechos de navegación en tránsito a través del estrecho de Kerch, es decir, que la administración rusa del estrecho es ilegal y que el puente de Crimea obstaculiza la libre navegación de los barcos ucranianos y extranjeros. Y tercero, determinar que Rusia no cumplió con sus obligaciones de proteger y preservar el medio ambiente marino cuando construyó el puente de Crimea y cuando ocurrió el derrame de petróleo. Ahora todo esto ya está resuelto y Ucrania ya no puede presentar una queja secundaria. ¿Cuál es la decisión? Primero, el tribunal no confirmó la legalidad de las acciones de la Federación Rusa en el mar de Azov y el estrecho de Kerch. Además, Ucrania considera que el Tratado de Cooperación sobre el uso del mar de Azov y el estrecho de Kerch no se aplica. El tribunal no entra en esto. El tribunal no examina la legalidad de las acciones de Rusia con arreglo a este instrumento. Sin embargo, reconoció que el cierre del mar territorial ruso en el Mar Negro cerca de la entrada al estrecho de Kerch se realizó de manera legítima. Además, se determinó que el cambio de registro de las plataformas de perforación autoelevables bajo la bandera rusa fue real y legal. En consecuencia, no hubo ningún daño. Ahí pedían una compensación por daños de más de $1,000 millones, pero en Ucrania creo que no hay demandas menores, allá son billones. Allá es 1,000 millones, allá son 30,000 millones. En fin, en algún lado sí, saldrá bien. Luego, sobre las conclusiones que apoyan la posición de Ucrania, también están en esta decisión. Primero, este tribunal decidió que Rusia sí violó sus obligaciones de proteger el medio ambiente marino. Eso es lo tercero, lo que Ucrania pidió que se determinara. Esto sucedió durante la construcción del puente de Crimea y justo durante el derrame de petróleo. Pero el tribunal tampoco accedió a las demandas de Kiev sobre la compensación de daños. Es decir, sí, ellos están equivocados, pero nadie les va a pagar, arréglenselas ustedes mismos. Ahora vamos a analizar en qué va a influir todo esto, es decir, tal vez el estrecho de Kerch de repente se vuelva ucraniano, ruso o algo más. Desde el punto de vista legal, la decisión definió finalmente el régimen de navegación. Ahí no se aplica ni el régimen de paso en tránsito ni el de paso inocente. Siguen existiendo dudas sobre los límites exactos del derecho de navegación de los barcos extranjeros en el mar de Azov. Y Ucrania no podrá presentar otra demanda contra Rusia, como lo hizo en este caso, porque los tratados de 2003 no incluyen la posibilidad de resolver disputas por la vía judicial. Fue una época maravillosa, todos eran amigos, nadie demandaba a nadie, todos dejaban pasar a todos, era excelente. Es como ahora el estrecho de Urmutsky. Antes era gratis para todos y ahora de repente lo hicieron de paga y dicen, sí, así siempre fue, así debe ser. No, amigos, no era de paga.
Lo mismo pasó con estos problemas. Pero sobre Crimea ya había expresado mi sorpresa por lo de 2014, que tan pronto como Crimea fue anexionada, Ucrania decidió, vamos a cortar el agua y el gas, y de hecho vamos a cortar todo. Quizá en Crimea los crimeos querrán regresar quedándose sin nada. Es una psicología muy extraña. Naturalmente nadie quiso nada. Ahora al parecer planean obligar a los crimeos a la paz con bombardeos. Ayer también mostré a un experto interesante aquí. Él lo explicaba en detalle, que no se podrá obligar ni a los ucranianos ni a los rusos a la paz con bombardeos, porque ambos empiezan a resistirse y a indignarse. Dicen, ¿qué está pasando aquí? Desde el punto de vista de Crimea, literalmente esta noche 400 drones ucranianos atacaron 18 regiones de Rusia y Crimea. En San Petersburgo está ardiendo una terminal petrolera. Belgorod está casi completamente sin electricidad. Rusia informa que los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 389 drones ucranianos en la noche del 4 de julio. En Belgorod, según informaron las autoridades, se han dañado instalaciones de infraestructura. Sin embargo, no se especifica cuáles. Se informa, sin embargo, que en la ciudad hubo interrupciones en el suministro de electricidad y agua. No hay heridos. En algunas zonas de la ciudad de Belgorod se fue la electricidad. Aquí también se muestran, hay fotografías donde se ve un incendio y una subestación. Ahora Ucrania ha comenzado a atacar las subestaciones eléctricas, así como lo hizo la Federación Rusa este invierno. Y naturalmente, si la subestación está destruida no hay luz. También fueron atacados Petersburgo y la región de Leningrado. El gobernador de Petersburgo aún no ha informado nada sobre las consecuencias de los ataques, pero informó que hay una destrucción a gran escala. Estas son las consecuencias del ataque. Aquí los testigos publican imágenes de San Petersburgo con un incendio en una instalación industrial después del ataque nocturno ucraniano. Y también vemos rastros del incendio. En general, humo allá, humo aquí. Pasaron muchas cosas. Aquí intentan obviamente aparentemente con un rifle de asalto derribar el dron, pero este choca contra la terminal petrolera y luego esa se incendia fuertemente, y aquí también se muestra otro ataque. Continuación. Y después ahí ya hay un incendio fuerte. Hasta el momento no se sabe si ya hay una decisión sobre la extinción del incendio. O sea, si ya se resolvió este asunto, si el incendio ya fue extinguido, por ahora no está claro. La terminal petrolera está ubicada muy cerca del gran puerto de San Petersburgo. Se utiliza para el transbordo de petróleo y productos petroleros entre el transporte ferroviario, por tubería y marítimo, pero sigamos adelante. Esto es la información detallada que tenemos sobre esa misma refinería en San Petersburgo. Atacaron justo aquí, se muestra dónde está ubicado exactamente, y también hay un video. Continuará. Bueno, todos estos videos son algo repetitivos, es comprensible. También hay información sobre esa misma Konstantinovka de la que hablé ayer. Zelensky se negó a creerme que la habían capturado los rusos y declaró lo siguiente: esto es muy extraño en general. Es una declaración muy extraña, pero últimamente solo tenemos de esas. Veamos qué está pasando. En resumen, Zelensky calificó de mentira la declaración de la Federación Rusa sobre la captura total de Konstantinovka y le propuso a Putin reunirse en esa ciudad. Aquí hasta me cuesta trabajo comentar. Bueno, o sea, no está ocupado, se va a reunir con Putin en una ciudad que está siendo bombardeada. No entiendo muy bien qué está pasando ni por qué Zelensky propone esto. Bueno, al parecer para luego decir, él no quiere reunirse conmigo, así que vamos a reunirnos con Putin en la cima del Kilimanjaro, o vamos a subirnos a una grúa alta, o algo más. Vamos a subirnos al Empire State Building. Se reunirá, que sea con Zelensky, pero también dirá, bueno, él tiene miedo, como dice Zelensky, Putin tiene miedo de reunirse conmigo en persona. Bueno, cuando propones lugares tan extraños, ni siquiera tu mejor amigo probablemente querría ir ahí, y ni hablar de algún cuerpo diplomático. En resumen, está pasando algo extraño, pero Zelensky calificó de mentira la declaración de Rusia de que sus tropas capturaron completamente la ciudad de Konstantinovka en la región de Donetsk. Esto es simplemente otra mentira rusa, dice Zelensky, solo para sacar aunque sea alguna noticia.
En su opinión, Vladimir Putin, en vísperas del Día de la Independencia de Estados Unidos, decidió mentirle al presidente Donald Trump. Bueno, aquí también surge la pregunta, ¿acaso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene sus propias fuentes de información y no es capaz de separar la paja del grano? ¿O qué? Esto es sumamente extraño en general, dice Zelensky. Si Konstantinovka está ahora bajo control de Rusia, entonces probablemente Putin no tendrá ningún problema. Allí se reuniría conmigo y encontraría soluciones diplomáticas para que la guerra finalmente termine. Pero aún así, él no cruzará el frente. La verdad, esto es muy diferente a las palabras de Putin. Bueno, no hay palabras. Sinceramente, para volver a comentar esto es sumamente extraño, pero hay una periodista que cuenta lo siguiente. Y que hay de nuestro lado. Y esto encaja precisamente en ese plan de 40 días, digamos, de obligar a Rusia a un verdadero proceso de negociación, que Ucrania, digamos, espera o cuenta con ello. Y si todas las acciones se realizan correctamente, comenzarlo ahí a principios de otoño. De hecho, para lograrlo, antes de que Putin probablemente anuncie la siguiente etapa de movilización, él planea hacerlo después de las elecciones en la Duma estatal. De hecho, ya hubo informes de nuestra inteligencia sobre esto. Entonces, para lograr sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo para congelar la guerra en otoño a lo largo de la línea de demarcación, eso es lo que nuestra parte busca y eso encaja. Es una periodista un poco nerviosa, está sentada toda encogida, aunque parece que tiene una manicura llamativa y todo eso, pero está ahí sentada, muy preocupada, dice ella. Lo siguiente es que Ucrania espera congelar la guerra a lo largo de la línea del frente. Durante estos 40 días que Zelensky eligió como un proyecto para obligar a Rusia a vivir en paz. Eso también suena de nuevo muy extraño, ¿no? O sea, ¿por qué no obligaron durante los años anteriores? ¿Por qué ahora 40 días? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 90? ¿Por qué no 3 años? ¿Por qué no un siglo? Todo es muy extraño. Además, la periodista habla con conocimiento de causa, diciendo que Putin, según ella, ya decidió llevar a cabo la movilización en Rusia, que en otoño hará la movilización y ya está. Después de eso, al parecer, Ucrania tendrá algunas dificultades. De nuevo, si la parte rusa ve que con la activación y la movilización entre la población, luego Ucrania tiene problemas, entonces, ¿qué sentido tiene para Rusia llegar a una tregua con Ucrania antes de ese momento? Entonces, probablemente ahora sea más conveniente anunciar la movilización. Bueno, después de las elecciones a la Duma estatal y ya después anunciar nuevos ataques y nuevas conquistas. ¿Cuál es la diferencia? La verdad no entiendo mucho a estas personas, son algo muy extrañas. Lo extraño también es que, a pesar de todos estos horrores, ahora hay algunos proyectos para otorgar a los militares de Ucrania esos mismos puntos electrónicos. Antes te metías en los Pusik y te daban un punto electrónico, o sea, un e-punto, y ahora también se los van a dar a los militares, a cada quien su arete. Aquí está este mismo Fyodorov, que ahora es ministro de Defensa, hablando de un proyecto sumamente extraño. O sea, si los militares de Ucrania graban un acto de suicidio por parte de un soldado ruso, entonces le pagan al ucraniano. La verdad no sé si planean llevar un canal de Telegram con este tipo de cosas fuertes, videos o algo más. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Por qué? Es absolutamente imposible de entender, ¿no? Próximamente lanzaremos nuevas áreas en las que pagaremos puntos electrónicos, ¿ven? El nombre es una locura. Primero tienen el cohete PIS, PISUN, si lo dices rápido, sí, así se llama. Luego estos eBailey, luego el Ministerio de Unidad de Ucranianos, MINED. En fin, da la impresión de que alguien está sentado generando nombres así, como si estuviera obsesionado con eso. No sé si el problema soy yo o el que inventa esos nombres. Es como en el chiste, ¿no? Cuando a un paciente en un hospital psiquiátrico le muestran imágenes y él siempre ve algún tipo de trasfondo sexual en ellas. Y bueno, el doctor le muestra diferentes imágenes y él siempre ve eso. Y el doctor le dice, oiga, pues entonces tal vez sí lo internaron con razón. Y el paciente responde, no doctor, no fue a mí a quien internaron con razón. A ustedes a quien deberían internar. ¿Por qué tiene usted esas imágenes? Bueno, pues algo parecido aparentemente está pasando aquí. Estas imágenes también están en la pantalla y creo que una de las imágenes, por ejemplo, interesantes, no tan obvias, que se nos ocurrieron, es el registro de los suicidios de los rusos. Lo inventaron así nada más. Al parecer hubo una borrachera o estaban sentados en un restaurante para veganos y se pusieron a inventar cosas. Vamos a pensar en algo inusual. Oh, vamos a grabar un suicidio. Hace un par de meses empezó a circular que en cierto sector del frente los rusos empezaron a suicidarse en masa.
Entonces, los operadores de drones simplemente grabaron un caso, otro, un tercero, un cuarto, un quinto, donde los rusos, uno primero se disparó a sí mismo, luego otro se disparó, otro más, y así un caso, otro, un tercero. Y decidimos que a las unidades que hacen reconocimiento les daríamos dinero extra si encontraban estos casos, porque estos casos se pueden usar para la guerra cognitiva, para operaciones de información, y en general entiendan cuál es la tendencia y cuán agotado está el enemigo, y cuántos casos como estos ocurren. Eso es muy extraño porque, bueno, no creo que todos lo hagan tan abiertamente. Si hay muchos de esos casos, pues dudo mucho que salgan y digan, ahora voy a cometer un acto de suicidio. Bueno, eso es una lógica extremadamente extraña, es una lógica pervertida. En esta guerra ya nada, absolutamente nada es como antes. Bueno, está bien, ya escuchamos a todos ellos. Queda otra noticia sobre que ese mismo Panteón Nacional será creado en la Labra de las Cuevas de Kiev. En resumen, la Labra de las Cuevas, esa tan sufrida, ahí está ese tipo con el copete, el que siempre ofrece abejas muertas en sus restaurantes. Olvidé cómo se llama, es como un chef, pero sus platillos son muy extraños. A veces tiene pollo en caramelo, a veces de verdad tiene abejas muertas en las ensaladas, o algo así. O sea, no llegaron ahí por accidente, según él es un producto natural y saludable, digamos así. Ah, y él daba sus clases de chef, digamos así, en la Labra de las Cuevas de Kiev. Ahora planea crear un panteón ahí. ¿Qué panteón? Bueno, pero van a desenterrar huesos de todo el mundo de algunos nacionalistas que estuvieron relacionados con la historia de Ucrania, y los van a traer y amontonar todos en ese panteón, y ese panteón al parecer será considerado algo sagrado. Bueno, probablemente también anunciarán otro minuto de silencio, pero esta vez en la noche, para que cualquiera que pase pueda admirar esos restos, por así decirlo. Y el gobierno ya estableció las condiciones. Según el documento gubernamental publicado, el Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional se encarga de desarrollar el concepto general de la estructura detallada. También recibió la tarea de realizar una verificación exhaustiva de los luchadores por la independencia. Es decir, esto es algo así como, al parecer, la canonización de los santos. Aquí se está llevando a cabo esta verificación de algunos extraños luchadores por la independencia y de otras personalidades destacadas que desempeñaron un papel significativo en la formación de la conciencia nacional y la identidad de los ucranianos. Ahora mismo, la conciencia nacional y la identidad de los ucranianos, de los cuales millones se han ido al extranjero, probablemente están en su punto máximo. Si antes había, como 52 millones después de la caída de la Unión Soviética, ahora, con suerte, habrá unos 20 millones de ucranianos. Y en este momento, cuando hay una división tan fuerte, separación, segregación, llámalo como quieras, de la población por todo tipo de razones, si peleas o no, por el idioma, por tu afiliación religiosa, por lo que dices, sí, hay muchas más. ¿Por qué? Es el mejor momento para construir algún tipo de panteón nacionalista. Venir. Y los que estarán ahí, de nuevo, todos estos, en mi opinión, nacionalistas, precisamente los más radicales, están involucrados en lo que está sucediendo ahora. Es decir, la desintegración, de hecho, del Estado, y ahora incluso les están construyendo un monumento. Nunca hemos vivido bien, y como dicen, no vale la pena empezar ahora. Bueno, pasemos entonces a esos líderes tan poderosos. Hay muchos, como siempre. ¿Y qué? Y antes de ellos, pongamos a alguien. ¿Dónde está la televisión aquí con nosotros? En cuanto a la utilidad de sus acciones, probablemente este personaje lo refleja mejor que nadie. Estamos completamente satisfechos con nuestro trabajo, pero desafortunadamente nuestro trabajo no dio resultados. ¡Hurra! Estrellas, vamos a entrar. Solo queda reírse, ¿verdad? ¿Y qué nos pueden contar todos esos personajes? Otra vez se agregaron bastantes. ¿A quién deberíamos elegir? Bueno, por ejemplo, hay un personaje así que dice: vamos, miren qué militar tan fuerte, guapo, digamos, enorme, spoiler, no. Hay un tipo sentado con un uniforme militar que ni siquiera está usado. No es un veterano, es un exmilitar, claro, y está sentado en algún lugar de Kiev otra vez, y dice que no se deben sacar los trapos sucios al sol. El tipo dice: vamos a no exhibir nuestros problemas, pero si no quieres exhibirlos, no los exhibas, pero en general de los problemas en general se suele hablar. Voy a pensarlo 100 veces antes de dejar algún fragmento de la entrevista. ¿En qué terminará esto? ¿Cuáles serán las consecuencias para aquellos de quienes hablas y las consecuencias para quienes reciban esta información? Nuestras reglas consisten en que presentemos la información de la manera más completa posible, que ante todo sea útil para todos. En segundo lugar, de todos modos, no vamos a exagerar demasiado nuestros problemas.
Bueno, de nuevo, aquí no me cabe en la cabeza que al parecer este personaje piensa que si no andamos resaltando los problemas, entonces no existirán. Bueno, excelente punto de vista, ¿no? Todo está perfecto. Y aquí hay otro indicador. El personaje que habla sobre la necesidad de personas, especialmente en el ejército, que juegan videojuegos. Pero si él, como ese looter, como se llaman, esos que se dedican al gambling, los que juegan, bueno, por dinero en general, los que juegan, buscamos a personas que puedan manejar este o aquel dispositivo. Bueno, es como cuando juegas videojuegos, o sea, te sientas con el joystick y controlas, ahí te sientas con el dron. Sí, con el dron. O sea, necesitamos a ese tipo de personas. Bueno, claro, te sientas con el dron, lo manejas, no necesitas pelear. Perfecto, por un lado tienes fideos con carne, por otro el joystick con el dron, por otro lado tus admiradores, probablemente por el cuarto lado. Tu salario llega a tu tarjeta, si estás muy contenta. En general, así es la guerra ahora según las palabras de este personaje. ¿Para quién está pensado esto? De nuevo, no lo sé. Bueno, en general, eso es todo por hoy. No se porten mal, todos tienen días libres. Eso es todo, no se porten mal, los días libres son días libres. Que a todos les vaya bien, que tengan un cielo pacífico sobre sus cabezas y que tengan un buen fin de semana. Adiós a todos. El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, considera que todavía no es momento para que Europa negocie con Rusia y propone, en cambio, demostrarle fuerza a Moscú. ¿Comparte usted ese concepto? Si es así, ¿hasta qué punto hay que demostrarle fuerza a Moscú para que digamos, más o menos aquí ya es suficiente? Un alto al fuego de ambas partes, pero ¿qué nos daría eso? Perderíamos la iniciativa dominante en el campo de batalla y Rusia se aprovecharía de ello. Por eso, incluso la cuestión de cómo serían las negociaciones es bastante subjetiva en la discusión. Ahora mismo, no están demostrando ningún éxito significativo, no hay un avance global, están sufriendo pérdidas serias.